Pueden ver la diapositiva, jóvenes. Doctor, vemos. Bueno, allí, doctor, Sí, se puede doctor. tener. Muy bien. Entonces iniciamos. Bueno, le había dicho de que íbamos a ver la anatomía radiológica de la columna para que sigan el mismo orden de la anatomía. Vamos a ver el tema de anatomía radiológica de extremidades pélvicas en cuanto a lo que es pelvis, cadera, muslos, rodillas, pierna, tobillo. Es muy importante que ustedes prácticamente sepan diferenciar qué es cadera, porque muchas veces a la consulta externa llegan pacientes que refieren dolor en la cadera. Dice, doctor, me duele la cadera y se toca la parte posterior prácticamente a nivel de lo que sería la articulación lumbosacra. Y eso pues obviamente está muy mal. Ustedes saben por sus estudios anatómicos que la cadera es prácticamente la articulación coxofemoral. Es por eso que ustedes tienen que saber que cuando hablamos de cíngulo pélvico y prácticamente extremidades pélvicas nos referimos a la pelvis, cadera, fémur, rodilla, tibia, en este caso con el nombre de pierna, tobillo, compuesto por la tibia distal, el retropié y el peroné, el pie con el tarso, el metatarso y falange. El cíngulo pélvico es ese anillo óseo formado por los huesos inominados, prácticamente los huesos inominados formados por el ilion, el pubis, quiero que recuerden bien esta anatomía, el isquion, una parte posterior e inferior del hueso inominado, el sacro y prácticamente el coxis. ¿Les queda claro, jóvenes? De nuevo, porque esto es importante cuando tengan una radiografía ustedes de lo que es el hueso inominado formado por tres partes, ilion, con la cresta ilíaca, vean ustedes, ilion, el pubis, con una rama superior, una rama inferior, el isquion, prácticamente esa rama posterior e inferior, el sacro y el coxis. Todos aquellos pues forman el suelo pélvico y lo que es el cíngulo pélvico. El cíngulo pélvico y prácticamente los tres huesos que acabamos de mencionar, las tres estructuras, huesos inominados, sacro, coxis, se encuentran sujetos y prácticamente articulados entre sí a través de mecanismos de sujeción, como por ejemplo el ligamento iliolumbar, véanlo ustedes, de la L4, apófisis transversa, a L5 y hasta lo que sería la cresta ilíaca en su margen anterior, en su cara anterior. Primer ligamento importante, obviamente bilateral, ligamento iliolumbar. Luego tenemos el ligamento sacroiliaco anterior, como ustedes pueden ver ahí repintado con celeste. Luego tenemos el sacroiliaco posterior, como ustedes pueden ver, bilaterales. Luego tenemos el ligamento sacrociático mayor o sacrotuberale, que delimita el foramen ciático menor. Por último tenemos el ligamento sacrociático menor, que delimita el foramen ciático mayor. Cuando me refiero a foramen, ¿qué quiero decir? Agujero, doctor. Excelente, agujero. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de agujero, pues prácticamente nos estamos refiriendo a eso. Ahora, esta imagen es clásica en los exámenes y aún tengo estudiantes que todavía no pueden. Si ustedes analizan esta imagen y la estudian, pues va a ser muy sencillo a ustedes, por su recuerdo de anatomía, comprenderla. Todos los números representan una estructura ósea
prácticamente relevante. Por ejemplo, el número 20, si se fijan, dice sínfisis del pubis. La sínfisis es la articulación prácticamente impuesta en la línea media, a través de la cual se articulan los dos huesos iluminados a través de su pubis. Esa es la sínfisis púbica. Y ahí está representado el número 20. Doctor, Sí. buen día. Una cosa, mi esposa está aguardando desde 9:50 y ¿por qué no fue aceita? Desde 9:50 he admitido a todos. Desde 9:50, los dos están acá. Natalie Solange. ¿Alguna cosa pasó, doctor? No, he admitido desde que entré. Una cosa, jóvenes. Diga ahí, amor. Pónganse en línea, no se conecten antes del servidor, ¿me entienden? Porque ahí es cuando pasan estos problemas. Ustedes 10 en punto empiezan a conectarse porque tienen 5 minutos para conectarse, ¿me entienden? Entonces no se conecten antes del servidor, por eso es que no se los admite, porque Ya, yo entonces, doctor. empiezo a admitir. Gracias. Continuamos. Si ustedes empiezan a revisar punto por punto, pues prácticamente se van a dar cuenta que existen diferentes estructuras. Por ejemplo, el número 24, esta pequeña cavidad que ustedes ven aquí, pues prácticamente es la fobia o fosita acetabular, que ofrece inserción al ligamento redondo intraarticular. Entonces, si empiezan a prácticamente a seguir, por ejemplo, el número 10, vamos y buscamos en la cresta ilíaca, toda su parte de la cresta ilíaca. Vemos este número 11, esta prominencia, que ustedes la pueden palpar, incluso subcutánea, pues prácticamente correspondería a la espina ilíaca superoanterior o anterosuperior, pero es anterior y superior, ¿me entienden? Entonces, esta imagen es muy importante, jóvenes, porque con esta imagen ustedes pueden prácticamente orientarse en cualquier radiografía que le puedan solicitar. Hay proyecciones especiales dentro de la pelvis, sí, dependiendo de lo que ustedes quieran estudiar. Por ejemplo, esta es la clásica radiografía que ustedes pueden solicitar, que se denomina radiografía de pelvis anteroposterior o panorámica de pelvis, y pueden prácticamente ver todo lo que se veía en la imagen anterior. Las crestas ilíacas, la espina ilíaca anterosuperior, pueden ver la fobia o la fosita capital o acetabular del ligamento redondo, pueden ver el trocánter menor, el trocánter mayor, pueden ver el acetábulo, la cabeza femoral, el cuello femoral, evidentemente sus diáfisis, pueden ver la sínfisis púbica, pueden ver el pubis conformado por su rama inferior y su rama superior, conformando parte de la rama inferior y posterior el isquion y prácticamente todo el hueso ilíaco. El sacro y continuando el coxis, pueden ver la quinta vértebra lumbar, la cuarta, y depende de eso, como les digo, con esta imagen, ustedes pueden ir descifrando cualquier otra situación. Por ejemplo, el número 15, el número 14, lo que sería la espina ciática, la van a ver ahorita en otra proyección. Pero siempre recuerden esta proyección, que es la misma esta de aquí. Y como ya es evidente estudiar, pues aquí tienen ustedes un hueso inmaduro en una radiografía de pelvis antero-posterior en un menor de 1 año, en este caso tienen 6 meses. Y yo les coloqué esta radiografía para que ustedes puedan ver la diferencia en cuestiones de relieve, pero si ustedes recuerdan la anatomía adulta de un hueso adulto, pues prácticamente lo tienen que superponer a esta imagen de un hueso inmaduro. ¿Qué es lo que le llama la atención? Que si bien aquí debería estar la cabeza femoral, ¿cierto? Acá pues prácticamente existe un vacío.
Y la cabeza femoral, lo que va a ser la cabeza femoral, aquí su núcleo de osificación, se encuentra totalmente desalojado. Entonces, quiere decir que aquí tenemos una alteración de esta articulación coxofemoral. Si ustedes traen esta imagen madura a esta inmadura, pues se van a dar cuenta que existe alteración a nivel de las articulaciones coxofemorales. ¿Queda entendido eso, jóvenes? Sí, doctor. Yo sé que es muy difícil ver una radiografía de un niño, pero la clave, como les digo, es que ustedes primero estudien bien esta anatomía con cada detalle anatómico, que la memoricen y luego superpongan esta placa radiográfica. ¿Me entienden? Vamos a hacer un ejercicio luego voy a intentar hacerlo en un Photoshop de cómo superponer, pero van a ver que es prácticamente un juego de memoria. Muy bien. Existen características generalmente cuando ustedes ven una placa radiográfica en cuanto a definir si su paciente es de sexo femenino o masculino, si es una persona esqueléticamente madura o inmadura. ¿Me entienden? Y eso lleva a que prácticamente ustedes sepan reconocer algunas anatomías. Por ejemplo, en una radiografía panorámica de pelvis o anteroposterior de pelvis, existen características morfológicas según el sexo. Por ejemplo, en el varón, el agujero pélvico es en forma de corazón. Es prácticamente como si fuera un corazón con su silueta, ya algo aplanado, por así decirlo, porque el corazón no es como el que vemos en San Valentín, ya. Y en el caso de la mujer, el agujero pélvico es en forma ovalada. ¿Por qué oval y no en esa forma de corazón? Porque ustedes saben que el nuevo ser pues atraviesa el canal del parto a través del agujero pélvico, ¿cierto? Entonces tiene que tener la misma similitud a lo que prácticamente va a ser el nuevo ser, que es la cabeza. Las inserciones musculares pues serán más prominentes en el varón, obviamente por la actividad física, porque en toda superficie ósea donde se inserta, claro, pues prácticamente es tironeado, arrancado microscópicamente, que producen calcificaciones a ese nivel y por eso existen esos relieves prácticamente casi dentellados donde existe eh, inserción muscular. Por eso es que los relieves en los varones, por la actividad física, es mucho más rugoso, por así decirlo, que en las mujeres. En las mujeres generalmente es liso. Por ejemplo, en la tomografía que ven ahí, esa tomografía en 3D, esa reconstructiva, pues ven un agujero que prácticamente es ovalado, ¿cierto? Es casi redondo, pero es ovalado. Y si ustedes se fijan a nivel del pubis, donde debería estar la inserción de los rectos anteriores del abdomen, pues prácticamente es casi liso. A nivel de cresta ilíaca, pues donde deberían estar los oblicuos, pues prácticamente también es liso. Entonces, por esas características, ustedes se pueden dar cuenta de que el paciente puede ser el sexo masculino o femenino, porque es un error común también del médico cuando te llevan una radiografía, ya sea tu mismo paciente que acude a la consulta por primera vez, lo primero que hace es ponerte la radiografía enfrente y pedirte que la analice. Y entonces tú cometes el primer error, no preguntar de quién es la radiografía, identificarla. ¿Ya? Luego, el ángulo entre las ramas púbicas o pubianas prácticamente en el hombre son más estrechas y en las mujeres pues prácticamente son más anchas. En los hombres son casi en ángulo cerrado y en caso de las mujeres es ángulo abierto. Existen proyecciones especiales, como le decía, como la proyección de inlet, que significa de entrada. Y aquí ustedes pueden ver que están mirando prácticamente desde arriba el cíngulo pélvico. En este caso, están viendo qué imagen se ve, jóvenes. Ese agujero pélvico, ¿cómo es? Es ovalado, tiene forma de Es como corazón. un corazón.
Entonces sería de Un varón. 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 Así se ve. Pero las radiografías inlet, que son proyecciones especiales, son tomadas desde proximal hacia distal, que quiero decir, de arriba hacia abajo, con una inclinación prácticamente desde arriba hacia abajo. Y esta inclinación, pues prácticamente corresponde a la basculación que tiene la pelvis, porque la pelvis no está paralela al suelo, la pelvis está basculada hacia adelante, está inclinada hacia adelante. Y ustedes están viendo que toda la magnitud de las alas ilíacas, están viendo toda la magnitud prácticamente desde su plano, ¿ya? Que generalmente se toma de 30 a 45 grados, de el suelo pélvico, el agujero pélvico. Están viendo prácticamente todo el borde anterior del acetábulo y están viendo pues prácticamente la articulación coxofemoral. Están viendo el arco anterior formado por las ramas púbicas y la sínfisis del pubis, porque en traumatismos anteroposteriores en fracturas de pelvis, pues prácticamente pueden tener fracturas a nivel de ramas pubianas y estas pueden estar pues prácticamente desplazadas hacia posterior, que en una radiografía convencional antero-posterior no se puede evidenciar. Para ver la integridad del arco anterior, del arco posterior, de todo el anillo pélvico, pues será una inlet. Por favor, jóvenes, no voy a volver a admitir a nadie más después de iniciar la sesión. Por favor, no se entren antes de mi persona. En punto, traten de entrar. Tienen 5 minutos. Perjudican la clase. Otra proyección prácticamente especial es la proyección de outlet, que significa de salida. Esta proyección viene desde distal hacia proximal, desde abajo hacia arriba prácticamente. Y como les decía, la pelvis está basculada hacia adelante. Si ustedes hacen una inclinación de abajo hacia arriba, imagínense un cuerpo acostado con una pelvis basculada hacia adelante y ustedes le dan una inclinación de 45 grados desde los pies a la cabeza, pues prácticamente van a ver una pelvis de frente específicamente. Y aquí ustedes pueden ver al hueso sacro, pues prácticamente en una verdadera antero-posterior. Pueden ver la magnitud como si estuviera sacando una radiografía tangencial a lo que son los huesos ilíacos. Están viendo una anteroposterior en cuanto a lo que sería las ramas púbicas y el pubis y todo lo que sería el hueso isquiático. ¿Y esto de aquí qué sería, jóvenes? ¿Qué sería esto? Agujero apurado. Los agujeros obturadores. ¿Y sería de un varón o una mujer? Hombre. ¿Una mujer, doctor? Mujer. De una mujer. Mujer. Porque obviamente son lisos los bordes donde deberían insertarse las paredes musculares, lisos donde deberían insertarse los músculos y llama la atención de que están casi en ángulo abierto de 90 grados, ¿cierto? Cuando es de varón es mucho más cerrado el ángulo, más puntiagudo. Entonces, aquí que podemos valorar en una radiografía, si fuera un trauma de pelvis, pues fracturas del isquion, fracturas del sacro, porque prácticamente hay fracturas a nivel del sacro que pueden ser a través de los agujeros, parasagitales a los agujeros. Puede haber una disociación de esta línea, que sería una línea articular denominada. ¿Qué articulación sería esta? Coxofemoral, doctor. No, esta es la coxofemoral. Coxofemoral, sacroiliaco, articulación sacroiliaca.
Esta es la articulación sacroiliaca. Es muy importante. ¿Por qué yo empecé a mencionarle estos ligamentos? Porque estos ligamentos, pues prácticamente no se ven, pero están aquí. Los iliolumbares, sacroiliaco anteriores, sacroiliaco posteriores, sacrotuberales. Si ustedes tuvieran una fractura de pelvis, cuando veamos traumatismo de pelvis, el libro abierto donde se rompe prácticamente la sínfisis púbica y se abre todo aquí, pues evidentemente va a haber lesión de los iliolumbares porque se van a abrir como un libro, y lo que están sujetando la articulación sacroiliaca pues son los sacroiliacos anteriores. Pues evidentemente ellos van a estar rotos, van a estar prácticamente abiertos. Pero ¿cuáles se van a respetar? Los sacroiliacos posteriores. En el caso de que sea un libro abierto, porque puede ser combinación con los anteriores y posteriores. ¿Y cómo sé yo que los ligamentos están rotos? Si yo no veo una anatomía conservada en las articulaciones. Por ejemplo, si yo aquí veo en esta sacroiliaca un trazo normal, diferente a un trazo aumentado al otro lado, sacroiliaco, pues ¿qué tengo que pensar? Que tiene ruptura de los ligamentos de sujeción a ese nivel. ¿Y cuáles son? Los ligamentos sacroiliacos anteriores. ¿Me entienden? Luego tenemos otra proyección especial, que sería la radiografía de pelvis alar. En este caso, ¿qué les llama la atención? Es como si fuera una oblicua. ¿Pero qué les llama la atención en esta radiografía alar? Tienen que llamarle la atención, jóvenes, que están mirando todo el hueso, toda el ala ilíaca, por eso se denomina alar. ¿Ustedes han visto un hueso ilíaco, un inominado? Cuando han estado en anatomía. ¿Recuerdan? No, Nunca. solamente el cráneo nos mostraba el doctor. Nunca. Bueno, el día viernes van a ir para mi oficina. Ahí tengo un esqueleto. ¿No tienen esqueleto ustedes ahí? No. No hay, doctor. Bueno, hay uno en mi oficina. Hay un esqueleto en mi oficina. Van a ir para. Se lo voy a prestar para que estudien anatomía radiológica. Un día viernes. A la... Después de clase. Después de esto. Le voy a dejar la llave de la Lisa en América para que puedan entrar y puedan estudiar ahí con el esqueleto. Ok. Doctor, está bien. Bueno, sí. Gracias, doctor. No creo que se pueda. Gracias, doctor. No, creo que no se- Gracias, doctor. no, esperen. Vamos a ver si es que no nos prohíben, porque está prohibido ir a hacer presenciales a no ser que vayan por grupos reducidos. Sí, eso le iba a decir, doctor, que vayamos por grupos reducidos para que no se vea mucho el bollo también eso. Le voy a dejar ahí en dirección, ya, y en grupos reducidos van a entrar, van a mirar un momento y compañía. Bueno, lo voy a dejar al otro lado, pero a ver, Elmud, creo que está conectado, Elmud. Sí, estoy, doctor. Ya, entonces te lo voy a entregar a ti y de manera ordenada entran de 5 en 5. Barbijo, alcohol en gel o en spray y estudian un momento, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Lleven impreso su diapositiva y ahí está el esqueleto, van a ver todo esto. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque un trauma de pelvis, si tú no sabes solicitar, el paciente se te muere. ¿Me entiendes? Ya vamos a ver un tema algo especial, traumatismo pélvico, ya que el traumatismo pélvico te mata. Entonces, si ustedes no saben solicitar esta radiografía inlet, esta radiografía outlet, esta radiografía alar, que les llame la atención esta forma prácticamente en hélice,
de un hueso coxal, pues prácticamente ustedes estarán ante un problema. ¿Qué es lo que llama la atención? Que ustedes están mirando aquí toda el ala ilíaca en toda su magnitud. Aquí no la pueden ver muy bien. ¿Me entienden? Esta es el ala ilíaca. No pueden ver bien. Lo único que se ve bien es la espina isquiática y obviamente el agujero pélvico. Aquí no se ve muy bien. Se ve casi como si fuera una de perfil. Como si estuviera parada. Pero miren aquí, se ve toda la pared. ¿Me entienden? Y existen fracturas de ala ilíaca, como son las fracturas en pelvis tipo 1, que te pueden sangrar bastante y hacerte shock hipovolémico, hacerte hematomas retroperitoneales, subcutáneos, por trazos que llegan incluso hasta esta línea innominada. ¿Me entienden? Entonces, es un trazo que venga por toda esta ala ilíaca, no la puedes ver casi en una outlet ni en una inlet. Pero aquí la puedes ver con y sin fragmentación. Otra radiografía de la obturatriz, pues prácticamente obturatriz, ¿por qué? Porque se enfoca en el agujero obturador. ¿Cómo se toma una proyección alar? Pues prácticamente el lado de la pelvis que ustedes quieran examinar se apoya sobre la camilla y el contralateral sano se eleva a 45 grados y perpendicular a la hemipelvis que ustedes van a estudiar, se toman rayos X. Por eso sale alar. Contrariamente, en la obturatriz, el lado que se va a estudiar se acerca. ¿Qué quiero decir? Que el lado sano apoya la camilla y el lado enfermo que van a estudiar se eleva a 45 grados, se pone casi de costado, 45 grados, y perpendicular se toma la radiografía. Es por eso que se ve el agujero obturatriz. Y es muy importante para ver qué fracturas de isquion y de pubis. Continuamos hasta que se nos acabe el tiempo. Una radiografía anteroposterior del sacro, decíamos que para ver una verdadera AP del sacro tendría que haber sido una outlet. Pues prácticamente, si ustedes solicitan una sacro anteroposterior, pues prácticamente el radiólogo les va a sacar una outlet. Igual, se ve de frente. El sacro lateral, pues prácticamente es muy importante. ¿Por qué? Porque nos informa sobre cualquier traumatismo a nivel del sacro y el coxio o coxisacro. ¿Por qué? Porque pacientes que han caído prácticamente de sentado, pues tendrá traumatismo a nivel del coxis y del sacro. Y es muy importante porque existen fracturas y luxaciones a nivel del coxis y del sacro. Dígame, si hubiera una luxación con un desvío hacia anterior en un varón, ¿fuera necesaria una reducción? Y en el caso de que fuera una mujer, ¿fuera necesaria una reducción? Por cierto, la reducción es manual y a través del orificio más cercano, que sería el ano. Pero díganme ustedes, en el caso de un varón fuera necesaria una reducción, en el caso de una mujer fuera necesaria una reducción, ¿y por qué? Independientemente de la forma de reducción. ¿Por qué creen que sería importante reducir una luxación a ese nivel? En las mujeres, doctor, ¿Por qué? porque podría obstruir el canal del parto. Eso. Y como el hombre no tiene parto, ¿me entiendes? Entonces no delimitarían. ¿Qué molestia tendrían? Alguna sensación quizás o no de tenesmo, o sea, de necesidad de un cuerpo extraño. Pero más luego no tuviera ninguna, ¿me entienden? En cambio la mujer, si es una mujer en edad reproductiva, pues va a tener serias complicaciones a nivel de justamente el momento del parto. Por eso es muy importante saber esto. Y que si se opera o no se opera, pues evidentemente solamente se hacen reducciones, porque operar esto es meterse en un
Una camisa de 11 varas. Se opera, pero las indicaciones tienen que ser extremadamente necesarias. Como que el paciente no puede mantenerse en sedestación o que prácticamente ya altera músculos del esfínter anal o prácticamente a nivel de perine. Hay mucha hipoestesia y falta de motricidad, porque es un nivel muy vascularizado y muy inervado. Entonces, por eso. Y obviamente las complicaciones son bastantes porque está muy cerca a la cavidad anal y pues prácticamente se puede infectar. Lo que sí más se practica es la reducción, que va muy bien, por cierto. Ahora, ¿qué dijimos que se denomina cadera? Cadera se denomina a la articulación formada por el acetábulo y la cabeza femoral. Esto es cadera, jóvenes. Todo esto es cadera. Así que cuando ustedes escuchen hablar de cadera, se están refiriendo al acetábulo y a la cabeza femoral. Proyecciones especiales, por ejemplo, la proyección de Lowenstein es una proyección que nos ayuda a observar la relación entre acetábulo, cabeza femoral y sobre todo cuello femoral en cuestiones de la anteversión que existe. Porque el cuello y la cabeza femoral pues están en diferentes direcciones a lo que son los cóndilos y la diáfisis femoral. Si ustedes alguna vez estudiaron un hueso de fémur y lo quisieron colocar sobre la mesa, pudieron ver de que los cóndilos apoyan muy bien, pero la cabeza se levanta hacia arriba, como si estuviera rotada hacia afuera, con un ángulo de entre 15 y prácticamente 10 grados. Otra proyección especial es la proyección de cadera axial, muy similar a la Lowenstein. Simplemente la cadera axial lo que trata de buscar es la parte también de la anteversión del cuello femoral. Otra proyección que nos puede mostrar la anteversión del cuello femoral es el falso perfil, aunque ustedes pueden ver de que se superpone mucho con otras estructuras. ¿Me entienden? Aunque se quiera estudiar, siempre van a haber superposición. Pero existe también el falso perfil. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, seguimos a otra radiografía muy importante, que es la radiografía anteroposterior de rodilla. Tienen que saber que está conformada por el tercio distal del fémur, con los cóndilos femorales. Por debajo, con el platillo tibial, con las espinas de inserción al ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, y no son osteofitos, por cierto. Ya me ha llegado a la consulta artrosis de rodilla porque vieron estos dos pequeñas diferencias. Así que ya saben. Bueno, jóvenes, la siguiente clase continuamos. ¿Alguna pregunta? Entonces ya saben, el viernes pueden ir a visitar allá la carrera del esqueleto. Pueden entrar a estudiar. ¿Ok? Doctor, muchas Doctor, gracias. gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.